A veces cuando nos dicen ir adentro no lo tenemos bien claro, no podemos comprender qué se nos está diciendo. Y bueno, como Ramana Maharshi no sabía cómo transmitir esto o cómo enseñarles a sus alumnos cómo ir dentro, les da esta frase, ¿no? Esta pregunta, ¿quién soy yo? Y él les decía que cuestionando esto, diciéndome ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Era mucho más importante y productivo que leer muchos libros, que recitar mantras o peregrinar a un lugar sagrado. Él decía que preguntarse ¿quién soy yo? ¿No? Y cuando nos preguntábamos esto, teníamos que ver quién es el que ve cuando yo veo. Fíjense en que nosotros cuando vemos, creemos que vemos con los ojos y que el que ve es este cuerpo, ¿sí? Que tiene estos ojos, y a lo sumo podemos imaginar que tenemos un cerebro aquí y que desde el cerebro debido al sistema nervioso, ¿no? Vemos con los ojos, ¿no? Y que lo único que ve son los ojos. Entonces, él invitaba a sus alumnos a que se pregunten, ¿quién ve cuando yo veo? ¿Quién oye cuando yo oigo? ¿Quién sabe cuando me doy cuenta? ¿Quién soy? Pero fíjense en cuán grande es la identificación que tenemos con nuestro personaje, ¿no? Con nuestra persona y nuestro nombre, que cuando me preguntan quién soy, yo automáticamente respondo con mi nombre, digo yo soy fulano de tal. De modo que por fin percibes la cuestión y te das cuenta de que jamás en toda tu vida te has planteado la pregunta ¿quién soy yo? Y si somos sinceros, la verdad nunca nadie se plantea esta pregunta. La usamos como una formalidad en la vida diaria, ¿no? Que nos preguntan quién sos y yo digo mi nombre, a lo sumo contaré mi historia, ¿no? Pero no nos planteamos esta pregunta a diario. Eso fue lo que enseñó Ramana Maharshi, ¿no? ¿Quién ve la imagen reflejada en el espejo? ¿Quién está teniendo todas estas experiencias? Si intentas dar respuestas honestas e intuitivas, dirás simplemente yo. Soy yo. Yo soy ese que está aquí experimentando todo esto. Y esta es la mejor respuesta que puede darse. Por eso cuando decimos yo, lo que tenemos que intentar, ¿no? O que estamos aprendiendo o tomando conciencia, podríamos decir, es a darme cuenta que ese yo que se da cuenta no es esta con la que yo estoy identificada. Porque ¿quién ve a esta? Nosotros creemos que yo me veo, ¿no? O que yo veo otros objetos ahí fuera, ¿no? Mediante los ojos y que los veo. Pero fíjense en que los Advaitas mismos dicen que el ojo no puede verse a sí mismo. Yo no me puedo ver a mí misma. Para verme yo necesito un espejo, por ejemplo, que refleje mi imagen. Para ver mi cuerpo, me refiero a la imagen, ¿no? Pero esa que ve la imagen, ¿quién es? ¿La imagen? ¿Ve la imagen? O sea, ¿nos hemos cuestionado esto? Fíjense en que esto es un gran como salto cuántico, si podemos observar esto. Fíjense en qué grande es la identificación con el cuerpo, la persona y la historia, que por eso nosotros nunca estamos presentes en nosotros mismos. Yo soy el sujeto que está mirando el objeto, de modo que no hace falta que repasemos uno tras otro cada uno de los innumerables objetos que hay en el universo para darnos cuenta que ninguno de esos objetos soy yo. Podemos generalizar diciendo que si yo soy el que está mirando algo, entonces yo no soy ese algo que es mirado. De modo que inmediatamente y de manera vivamente sentida, sé instantáneamente y de una vez todo lo que no soy. Yo no soy ninguno de esos objetos, digo, ¿no?
No soy nada de eso que veo ahí fuera, de esos objetos que veo en esto que llamo el mundo externo a mí. Yo soy el que está aquí mirando ese mundo, ¿no? Esto es fácil, dice el autor. De esta manera tan simple hemos eliminado de un plumazo la multitud de cosas externas que no somos. No soy nada de lo externo. Pero sigue vigente la cuestión, ¿quién soy? ¿Y dónde estoy, dado que no estoy fuera con todas las demás cosas externas? ¿Quién soy? ¿Y dónde estoy? Ante esta cuestión basta simplemente con que preste atención y me dé cuenta enseguida de que aun cuando desaparecieran todos los objetos externos, yo seguiría estando aquí, aunque entonces estaría experimentando sentimientos y emociones. Imagina cuánto miedo podría sentir en tal caso. También podría seguir sintiendo otras cosas, como frustración e incluso enfado. Pero, ¿quién estaría sintiendo todas esas cosas? Yo seguiría estando a pesar de que ahí fuera no hubiera nada, digamos de ninguna imagen, ningún objeto, ¿no? Yo sigo siendo yo. Es el mismo yo el que experimenta tanto el mundo externo como los sentimientos internos. Fíjense en que nosotros, debido a esto que también lo dice el curso de milagros, ¿no? Que no tenemos, no es que no tenemos conciencia, para mí es que no estamos atentos, ¿no? Nosotros, por eso el curso de milagros habla de que nuestra mente está disociada, de que hay una separación. Yo creo que yo estoy, este soy yo, y que las cosas que están ahí fuera son no yo, ¿no? Esa fue la primera idea de separación. El curso de milagros le llama la idea loca. Un yo y un no yo. O un yo y un tú. Al decir yo aparece un tú. Pero es que no hay separación. Y eso es lo que los que se llaman iluminados o que han despertado, podemos decirle, o que están en la conciencia pura, experimentan. Se experimentan como un todo. Se dan cuenta que todo está en mí, que no hay separación, que no hay un yo y una cosa externa. Poder detectar esto, trabajar en esto, en realidad tiene que ver con el perdón que nos habla el curso de milagros también, y con lo que apunta el Ho'oponopono cuando habla del estado cero. Es importante darnos cuenta que los términos, por más que parecen diferentes, apuntan a lo mismo, ¿no? Porque si no después pensamos que son otras cosas. ¿No es cierto que hay momentos en los que no tienes experiencias emocionales y entonces sientes quietud interna? A todos nos pasa. ¿No es cierto que hay momentos en los que experimentamos una quietud interna? O sea, que no estamos con ninguna emoción, ni estamos distraídos con nada de ahí fuera, y experimentamos una quietud interna. En esos momentos tú sigues estando ahí, pero de lo que eres consciente en esos instantes es de un silencio lleno de paz. Llegará un momento en el que comenzarás a darte cuenta de que tanto el mundo externo como el flujo de emociones internas consisten en cosas que vienen y van, mientras que tú, el ser que experimenta todas esas cosas, permanece allí dentro inmóvil y permanentemente consciente de cualquier cosa que suceda ante ti, ya sea externa o interna. ¿Alguna vez nos detuvimos a aquietarnos y darnos cuenta que el silencio está dentro de mí? Y poder decir, siento el silencio dentro de mí.